Estábamos hablando del ministerio, ¿verdad? Lo que dice aquí, un buen ministerio de Jesucristo, o un buen un buen ministro de Jesucristo. Y estamos incursionando en un área donde se le está declarando los quehaceres a las personas, los deberes. Eh, no es fácil, ¿verdad? Algunas veces yo me gusta relacionar esto con la industria, con el jefe, el dueño de una compañía y los subordinados. Me gusta verlo así. Y, y pues aquí en la palabra nos está indicando los deberes. Ese es el título aquí ahora. Los deberes hacia los, los deberes hacia los demás. Los deberes hacia los demás. Vamos a pedirle la dirección a Dios. Padre Santo, gracias por esta mañana, gracias por su presencia, gracias por su palabra. Le pedimos, Señor, que sea usted el que nos dé entendimiento de esta palabra del capítulo 5 de 1 Timoteo, versículo 1 al 16, que nos ayude a entender y aplicar, porque verdaderamente hay mucha instrucción aquí y necesitamos comprender y ¿verdad? No necesariamente llegar a estar en un momento de interpretación, porque la palabra tiene su, su propia explicación. Así que Padre Santo, le ayudamos que usted sea aclarando nuestras mentes y nuestros corazones para entender esta su palabra. En Cristo Jesús. Amén. Ven, gloria a Dios. Ok, hemos dicho que ya pasamos por 1 Timoteo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, que donde en el capítulo 4 hablamos de un buen ministro de Jesucristo, y le da muchísimos detalles ahí. Todavía no ha terminado con ellos. Más, más adelante vamos a ver más instrucción sobre estas personas. Pero aquí lo que quiero empezar aquí es precisamente con ese texto número 1. El texto número 1 nos dice claramente ahí que no reprenda al anciano. Esto es al ministro, ¿sabe? Esto es al que está guiando la congregación. No lo reprenda, no lo reprenda. Anciano ahí viene siendo una persona que ha madurado en edad. No anciano como lo estudiamos ya anteriormente, que se refiere, sí, que se refiere a madurez espiritual, la que no sea neófito, que sea maduro, que sea entendido, que sepa enseñar, que sepa ¿verdad? Llevar la palabra. Gloria a Dios. Aquí anciano tenemos que entender que es, vamos, la palabra que nosotros nos gusta usar, viejitos, ¿verdad? Ya le ponemos palabras floridas, ¿verdad? Pero sí, es persona que ya sabemos que ha llegado a los 60 y ha pasado los 60. Ahí ya estamos en esa edad que por ahí a donde quiera que alguien nos ve nos dice anciano, ¿verdad? Ese tipo de persona se nos dice no la reprenda, no la reprenda. Y nos dice qué hacer. Si no, exhórtale como a padre.
háblale como si fuera tu papá. Háblale como a Padre. Sí, gloria a Dios. Bendito el Señor. Hay veces que yo me embolino, ¿verdad? O sea, me mando y simplemente hablo ¿verdad? Por la palabra y no tengo ese tacto que nos está pidiendo ahí. No, no, ese cuidado. Este, a mí me pasó en la plaza de recreo. Plaza de recreo, yo estuve predicando por mucho tiempo, muchos años, y había una persona allí que era Don Flor. Habían otros, pero Don Flor se destacó un poquito más que los demás. Y Don Flor le gustaba ahí, no fallaba a la predicación que yo daba allí en la plaza de recreo. Y yo como llevaba tanto tiempo ya predicando y nadie había dado el paso a, a, a reconocer a Jesucristo públicamente como su Señor y Salvador, nadie había dicho, caramba, de verdad es que tienes razón, estamos perdidos, el Señor nos está ofreciendo la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, y yo quiero eso. Nadie había hecho eso, nadie. Y habían dos o tres viejitos allí, había uno del Army que siempre se vestía del Army. Y este, él decía, por ahí viene el día de Semana Santa. Y ese es bueno que tú estés aquí, que predique. Sí, sí, porque los demás que vienen por ahí, no. Pero es bueno que lleguen. Habían personas que estaban allí muy pendientes y otras familias que había por allí. Pero lo que yo quiero llegar aquí es lo que me dice, esas personas eran ancianos. Había muchos que eran ancianos. En esa ocasión que yo quiero señalar, yo me puse un poquito fuerte y le saqué en cara el tiempo que llevaba predicando la palabra y que nadie había respondido. Le saqué en cara que están ahí y yo sé que están escuchando, pero no tienen el aquel de poder responder. Y, yo terminé, recogí después de eso, recogí y como siempre terminé, llevé el mensaje a un buen término donde había que tomar una decisión, porque a veces yo decía que una señora me salió de atrás para adelante también allí, porque es de patilla, este, decía, tú antes querías forzar a la gente a tomar esa decisión, tú querías se lo, como forzarlo, y yo le dije, yo no, sí, tú mismo, porque yo te escuchaba. Eso fue más adelante. Lo que quiero traer a colación es que nosotros podemos caer en esta situación. Hay que respetar a la gente. Hay que respetar a la gente. Mire, si la gente no quiere decidir, esto va para mí. Si no quiere decidir por Cristo y se le ha explicado bien el mensaje, eso es decisión de ellos. Tú no tienes que insultarlo, no tienes que pasarle vergüenza. Es una decisión que ellos han tomado y esto me toca porque me toca, ¿verdad? Gloria a Dios. No reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre. Cuando Flor viene caminando hacia mí, viene llorando, viene con los ojos rojos y reclamando, me dice, tú sabes que yo vengo a escucharte, tú sabes que yo creo en Dios, tú sabes muy bien,
Don Flor, perdón, no lo dije. Yo tengo que hablar así porque la gente a veces que hay que llevarlo delante de la decisión que están tomando y no se dan cuenta que no están tomando. Tengo que hablarle claro que no han decidido por Cristo. Pero yo sé que usted cree, yo sé que usted cree. Y de allá sale uno que me acompañaba y me decía, dice, "Ay, ve, tú ves, ahí está, están creyendo, están creyendo, están creyendo". Pero de todos modos, quiero llegar a ese punto dado, que no tenemos que llegar a eso, a torcerle las emociones a la gente, a obligarlo, porque sí podemos hacer esas cosas. Y yo creo que esto, ahí está, no lo reprenda al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes, ¿cómo vamos a tratar a los más jóvenes? Como a, como a hermanos, como hermanos. Y yo creo que nosotros no es intencionalmente que nos vamos a tratar mal, especialmente a los hermanos. Si eso pasa, no es la norma. A los hermanos uno lo trata con cariño, con mucho respeto y con mucho cuidado. Si son menores, uno los cuida, ¿verdad? Como hermano. A las ancianas, ¿cómo vamos a tratar a las ancianas? Como a madre. Aleluya, gloria a Dios. Tiernamente, ¿verdad? Con mucho cuidado, sin ofenderlas. Sin ofenderlas. Nos cuidamos de todas formas. Bendito sea el Señor. Como a madre. A las jovencitas, como a hermanas. ¿No? ¿Verdad? Y estos son los deberes de cómo tratarnos unos a los otros, cómo tratar a los demás. A las jovencitas como hermanas, con todas, bendito el Señor. Sí, hay que tratarnos como dice la palabra de Dios, con toda pureza. Y esa palabra se puede usar para todos los tratos también. Pero aquí, con toda pureza, ahí con toda pureza está refiriéndose, está refiriéndose a tratarla bien, con dignidad. No es mandarte con tu hermana. Y yo creo que entienden muy bien, ¿verdad? En santidad, es tu hermana, no es tu novia, no es la chica, la vecina, ni nada de eso. Es tu hermana, tu hermana. En ese sentido, es esa palabra de pureza, de pureza. Bendito el Señor. Seguimos rapidito. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. Antes de seguir, ¿verdad? Si son viudas, ¿verdad? No importa si se le murió el esposo, es viuda. Pero aquí en verdad lo son, hace énfasis en, 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 en el recurso que tienen estas personas, en, vamos a decir, en la necesidad que puede pasar una persona que no trabaja, vamos a decir que no trabaja secularmente, especialmente en ese tiempo. Las mujeres se dedicaban al hogar, a criar hijos. Y en verdad que lo son, que no tienen otra alternativa más que la iglesia poder
honrarla. Honra a las viudas que en verdad lo son. Esto es una instrucción que se le da al líder para cómo distinguir unas viudas de otras, vamos a decir. Pero si alguna viuda tiene hijos, ¿verdad? Por eso, vea que es la cuestión económica, vea que es el sustento necesario para esa persona. Porque dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadoso para con su propia familia. O sea, a cuidarlas. Bendito el Señor. Piadoso. Bendito el Señor. Así que lo que nos está diciendo de honrar a las viudas que en verdad lo son, ya está diciendo por aquí, está diciendo que si tienen otra forma de sustento, que esas personas, como los hijos o los nietos, que tengan cuidado de esa viuda, o sea, de su mamá, de su abuela, que la cuiden, que se responsabilicen por ella, porque ella los cuidó, ella los levantó, ella les enseñó. Bendito el Señor. Ok, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. O sea que recompensen a esa mujer que se quedó sola. En ese caso sería mamá o abuela. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Esto es lo bueno para esos hijos y para esos nietos que deben hacer con su mamá y con su abuela. Esto es bueno. Dios está pendiente de esto y a Dios le agrada eso. Que los hijos cuiden a su mamá. Que los nietos cuiden a su abuela. Seguimos, ¿verdad? Esto es bueno y agradable delante de Dios. 5. Mas las que en verdad es viuda. Nuevamente resalta ese punto. Viudas son. Pero aquí dice, más la que en verdad es viuda, que no tiene quien la sustente, ¿verdad? Y ha quedado sola. Espera en Dios y es diligente. Esa persona se dedica a Dios. Esa persona depende de Dios. Esa persona, por lo que podemos ver aquí, parece ser que no le dice a nadie lo que necesita, sino que espera en Dios. Es diligente en súplica y oraciones, noche y día. Pero las que se entregan a los placeres, la que se entregan a los placeres, viviendo está muerta, sí. La que se entrega a los placeres. Placeres pueden ser muchísimas cosas, ¿sabes? Pero de todos modos está sentenciando a estas personas que aunque están vivas, ¿verdad? Que aunque están viviendo, que están vivas físicamente, realmente en términos espiritual, están muertas. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si
alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow, fuerte, ¿verdad? Se supone que esto es para Timoteo, ¿verdad? Estas instrucciones se las está dando a Timoteo para que Timoteo se lo aplique a la congregación. Por lo tanto, tenemos que estar certeros que le está hablando a personas que han creído en Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Son personas creyentes, son personas perseverantes en la asamblea, son personas que vienen, que están ahí, que participan y le dice que si de repente de esos muchachos que están ahí, de esa familia que están ahí, se le murió el papá y el papá es el sustento, ¿verdad? De la mamá de ellos o de la abuela de ellos, le dice, ahora te toca a ti. Timoteo tiene que instruir a esos hijos, a esas hijas. Le toca a ustedes ahora cuidar de su mamá. Le toca a ustedes ser responsables. Así que le está hablando a la congregación. Te toca a ti. Y le dice, te aseguro que si tú no haces esto, vamos a ponerlo a los latinos aquí. Si tú no cuidas de tu mamá, has negado la fe. Dice, espérate, tú estás aquí, tú dices que crees en Cristo, que eres hijo de Dios, y tú ves una palabra bien clara en la Escritura que te indica hacer algo y tú no lo haces. No, hombre, no me digas que tú crees en Dios. No me digas que tú recibiste a Jesucristo, ¿verdad? Verdaderamente, porque hay gente que confiesan a Jesucristo de labio, ¿verdad? Pero su corazón está lejos de él. Y que para acá, para nosotros, dice, pues, levantó la mano, pasó al frente, hizo la oración, creyó, y para nosotros, un convertido. Pero llegó la realidad, llegó el momento de la verdad. Él tiene que hacer algo y está bien estipulado en la palabra, está bien claro, tienes que cuidar a tu mamá, tienes que proveerle para tu mamá, tienes que velar por ella. Y esa persona, tú ves que no lo hace. La Biblia no deja lugar a dudas. Hombre, no, ese no es un creyente nada. Él ha negado la fe. Ha negado la fe. Y lo dice bien claro. Es peor que un incrédulo. Vamos a dejarlo ahí como un creyente. Pero si tú estás haciendo eso, tú no estás dando ejemplo. No está dando ejemplo. No está haciendo lo que te pide Dios. Tienes que cuidar a los tuyos. Bendito el Señor. Es ahí donde yo me pongo duro y tengo que pedirle perdón, ¿verdad? No debo insultar, pero aquí la palabra es más clara. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No le da vuelta al asunto. Tú no estás escuchando la palabra de Dios. Tú sabes que hacer lo bueno y no lo haces. Eres peor que un incrédulo. Dice, se ha puesta en la lista. Y cuando leemos aquí, se ha puesto en la lista, quiere decir que la congregación estaba muy pendiente de estas personas. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuáles son estas personas? Las viudas. Las viudas. Estaban muy pendientes a estas personas porque había una lista. Había una lista donde se apuntaban las personas que podían venir a buscar sus recursos a la iglesia. Así que donde nació la ayuda social, nació en el seno de la iglesia. El mundo se ha copiado de la iglesia en muchas cosas.
Entonces, había una lista. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí claramente. Nos dice que sea puesta en la lista solo la viuda no menor de. Si no has llegado a 60, eso es como, sí, vamos a hablar serio, eso es serio. Las damas que han perdido su marido y no ya han llegado a 60 años, es como el seguro social, no cubre, tiene que esperar para que te cubra. Por lo menos tiene que tener 60 años. Sí, de que están por ahí. Gregorio Balamilla va como 10 pasos más adelante. Y sí, hay otros requisitos. Ok, pero este es el primer requisito que vemos aquí para poder ponerlo en la lista. ¿Verdad? Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Wow, ok. Eso llama a la fidelidad matrimonial, conyugal. No es que tenga 3 o 4 maridos. No, un solo marido. Estos otros requisitos, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Aquel entonces era como una forma de gratitud o de recibir a las personas en la casa. Sí, era algo que se esperaba, algo que se esperaba. Hoy en día, por este tiempo, entonces lo que hacen en las puertas de las casas es que cuando van y tocan, allí está el que va a responder, pues, si es caballero, se quita el sombrero y hay un sitio allí donde enganchan el sombrero y si es en tiempo de frío, pues se quitan el gabán y allí lo dejan, lo ponen allí. De, deme su gabán, deme su sombrero y es una forma de recibir a las personas en la casa. En aquel entonces era una palangana con agua y lavar los pies y una toalla, le secaban los pies. Oh, sí, exacto, y para adelante. Echen para acá, gloria a Dios. Hay todavía costumbre así que tú no puedes entrar en una casa con tus zapatos. Tienes que quitártelo en la puerta. Sí. Exacto, sí. Si ha criado hijos, sí, y en China también. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, toda buena obra. Ahí hay un montón de requisitos para poder poner a una viuda. Primero, que sea de 60 años, pero espérate, si es una que se pasa de metida en problemas y buscando y metiendo a la gente en la corte y demandando y cosas así, mira, cuídate, porque dice, pero viuda más, volvemos a la edad, ¿verdad? Más jóvenes no admita, porque cuando impulsada por sus deseos. Hombre, yo estoy joven todavía, yo puedo.
¿sí? Y si la meten en el seguro social, eso se practica en el seguro social, ¿saben? Porque si una dama se casa, se le murió el marido, está cogiendo seguro social por el marido. Así es, lo pierde, lo pierde. Ok, no pensar mucho en ese asunto. Impulsada por sus deseos, se revela contra quién? Se revela contra Cristo. Quieren casarse, incurriendo, 12, versículo 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Esto tenemos que entender que cuando la iglesia se responsabiliza por estas personas, las viudas que están en necesidad, que de parte de ella y hacia la iglesia, hacia, hacia la asamblea, hacia la vida eclesiástica, hay un compromiso, hay una declaración. Como hay un compromiso de la iglesia de cuidarla, de mantenerla, también hay un compromiso de parte de esa persona. Cuando dice aquí, pero por haber quebrantado su primera fe, es ese compromiso. No es la salvación como tal, es ese compromiso con la iglesia, ese de que nosotros estamos consagrados a ti y tú vas a estar consagrada a la iglesia. ¿Verdad? Quebrantado primera fe. Y versículo 13, y también aprenden a ser ociosa. Parece que cuando estaba casada no tenía tiempo para los chismes. No, sí, porque es una conducta aprendida. Aquí dice que aprenden, ¿verdad? Y también aprenden a ser ociosa, andando de casa en casa y no solamente ociosa, sino también chismosa y entremetidas, ¿verdad? Entremetidas hablando lo que no debieran, ¿sí? La sentencia viene. El apóstol le dice al pastor Timoteo, al anciano, quiero pues que las viudas jóvenes, dile que se casen, no dile que se casen, quiero es una orden, quiero que se casen. Sí. Quiero que se casen. Hay una orden para las mujeres jóvenes que han perdido a su marido, que no se queden solas, que se casen. Ahí está. Si alguna viuda pensaba que Dios no quería que se casaran, no. Dios quiere que se casen. Dios le ordena que se casen. Quiero pues que se casen, críen hijos, gobiernen su casa. Ah, sí. No, no tenga oportunidad de aprender a hacer chisme y andar de casa en casa. Wow. Pero lo que yo quiero resaltar aquí es que ellas son jefas de la casa. Ellas son jefas de la casa. ¿Qué es lo que dice ahí?
gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de hablar mal de ellos, ¿verdad? Porque, porque ya algunas se han apartado en pos de... Wow. Eso, mira, cuando nosotros estamos viendo esto y vemos lo que vimos la semana pasada, que la semana pasada, que cuando uno no está escuchando y aprendiendo de la palabra, que le da con escuchar otras cosas, nos dice la palabra que eso son doctrinas de demonios. Cuando uno está en una asamblea, en una congregación, y ya ha sido formado conforme a la palabra del Señor, y uno sabe que en otras congregaciones tienen falsa doctrina, uno ya sabe que tienen doctrina de demonios. Y uno no debe, es más, es la orden de Dios, ¿verdad? Que no escuchen esas cosas. Y yo saqué el versículo del Antiguo Testamento, ¿verdad? En Proverbios, que nos dice, nos ruega el Señor, dice que no, que no prestemos atención a esas palabras que nos hacen divagar, o sea, nos hacen desviar de las razones de verdad. No, no debemos. Si sabemos que en un lugar tienen falsa doctrina, estamos en desobediencia. Si vamos allí y nos sentamos a escuchar doctrina de... Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que hablamos la semana pasada. Bendito el Señor. Entonces no sigue con esa tonalidad, ¿verdad? Porque en este pasaje que estamos leyendo ahora, está hablando de las viudas que ya se habían desviado, ¿verdad? Como dice en el versículo 15, dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si se apartaron, a escuchar doctrina de demonios, a la enseñanza del maligno. Si algún creyente, versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viuda que, que las mantenga, que bendito el Señor, que las que cuida, cuida a tu mamá, cuida a tu abuela. No deje que ella se vaya de casa en casa buscando a quien le den un poquito por algunos chistes que diga. No, cuida de ella, cuida de ellos, porque ellos tuvieron cuidado de ti. ¿Te acuerdas precisamente de la mamá de Timoteo y de la abuela? Que sí, lo cuidaron, le enseñaron la palabra. Bendito sea el Señor. 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga y no sea grabada la iglesia. O sea, está hablando a lo mejor posiblemente que esta persona cualifique. Que esta persona cualifique. Sea ya mayor de 60 años, que tenga hijos en la congregación, que sean creyentes, o que tenga hijas en la congregación que sean creyentes, y que ella siempre haya sido right through, bien ahí, haya cuidado y lavado los pies, haya ayudado, bueno, todas las cualificaciones la tiene. Pero ¿qué pasa? Aquí está, fulana se le, se le murió su esposo. Ah, pero Ricardo y Rubén son hijos de ella. Ella cualifica, pero la responsabilidad cae sobre Ricardo y Rubén, que son hijos de ella. ¿Para qué?
para que no sea agravada la iglesia. Bueno, posiblemente para que, lo está diciendo ahí claro, dice que los fondos no son suficientes para cuidarla tanto. En aquel entonces había muchas personas que, que bien sea por guerra o bien sea por enfermedades, habían perdido a su esposo y eran viudas. Y muchas de aquella gente eran buena gente, se portaban bien, ¿verdad? Ayudaban al prójimo, como ¿verdad? Nosotros nos criamos. Me acuerdo que uno sembraba aguacate, otro batata, otro yuca, y de otros sitios venían, nos traían mango, porque en Pozuelo no había mango aquel entonces, y el mango era riquísimo, ¿verdad? Y lo traían por saco, me acuerdo Pascual, traía saco de mango, allá se perdían. Y yo le pregunté, pero ¿por qué usted tiene tanto mango? Muchachos, se pierden allí y las vacas se los comen. Tengo miedo que las vacas se me ahoguen. Sí, y los traía para acá. Traía para acá todos esos mangos y acá se le llena un saco de yuca y batata y ellos se iban contentitos y nosotros nos quedábamos contentitos. Nos ayudábamos unos a los otros. ¿Verdad? Y éramos así. Era algo natural. El puertorriqueño, por naturaleza, aunque no los conozca, se socorren unos a los otros. Este, bueno, aún más que ahora, vamos a ser claros, sí. Loreo. Pero entonces, en aquel entonces, la gente se portaba bien, tenía buen comportamiento en ese aspecto. Y cualificaban, muchos cualificaban. Bueno, no son tantas. Aquí los hijos están, vamos, Timoteo, dile a sus hijos que se hagan responsables de su mamá, que se hagan responsables. No sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Nuevamente, en verdad son viudas, son las que tienen necesidad y no hay nadie que le pueda ayudar. Cualifican, pero no hay recursos, no tienen quien le ayude. No tienen, como Gregorio dice en sus oraciones, no tiene quien por ellos sea. Bendito sea el Señor. Tenemos que estar en esa. Y ya llegamos a ese 16, donde vimos que este mensaje, aunque trata de comportamiento o de los deberes de cada uno, es centrado mayormente en las viudas. Cómo ellas deben comportarse antes de ser viuda, después de ser viuda, ¿verdad? Y cómo nosotros debemos tratar con ellas. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Pues, gracia y paz, gracia y paz. Dios nos permita, ¿verdad? Poder tener esa capacidad de poder socorrer a los necesitados en este lugar. Vamos a cejar en oración, Gregorio, por favor. Amén, gloria a Dios. Vamos al cancionero, la página 61, página 61, los numeritos abajo, 61. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Señor, qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Cantemos al Señor. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos
brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador.